Muy buenos días, amigos. Hoy es sábado y Punta de Lanza quiere hacerle unas reflexiones lo más tranquila posible. Colombia vive una de las crisis que a mis juicios es tan delicada como las crisis que vivió en las épocas de la independencia, quizás más por razones de la cantidad de gente que vive hoy en el país, que son muchísimas, más que en aquellos tiempos. Pero hoy día el país se volvió indolente. Y digo indolente porque pareciera que le da pereza sacudirse del problema que tiene y que vive y con el cual estamos ya como que familiarizándonos. Y muchas veces las protestas vandálicas se confunden como un acto normal y necesario para poder pedir algo. Y de eso tenemos la culpa nosotros, los ciudadanos, que no participamos ni en protestas y por supuesto menos en actos vandálicos. Que nos gusta sentarnos en una mesa a dialogar con la esposa, con los hijos y decirles en un tono cordial, amigable, qué cosas son buenas, qué cosas no son buenas o qué cosas pueden perjudicar la relación familiar o el prestigio individual de cada uno de los miembros de la familia. Sí, porque cada uno de nuestros hijos tiene su propia personalidad y escoge su propio destino. Pero los padres estamos en la obligación de señalarles el derrotero por el cual deben seguirse y establecerles el bien y el mal y dar el mejor ejemplo para que ellos también repliquen ese ejemplo cuando luego estén en la edad de la mayoría de edad, valga la repetición, o cuando ya asuman el rol de padres de familia. Esto significa que el país en este momento está abordado a unos desafíos impresionantes. El estudiante no presenta unas propuestas reposadas y tranquilas, y no porque no tengan el talento para hacerlo. Los estudiantes hoy, los jóvenes de hoy, me van a perdonar los ilustres humanistas que conocen historia. En materia tecnológica los muchachos hoy están muy preparados. Desafortunadamente la palabra preparados se ha empleado para también decirles que están muchos de ellos utilizados. Y cuando a una persona la utilizan, pasa lo del juego de ajedrez. En el juego de ajedrez hay peones. Esos muchachos que salen a la calle a protestar honestamente, perfecto. Pero los que vandalizan se vuelven en los peones que son defendidos por el rey. ¿Y quién es el rey en este caso? Pues aquí podríamos decir que el rey son los que organizan el paro, que sería Petro, Bolívar, Samper, Santos, Roy y toda esa serie de personajes que aspiran a llegar a gobernar el país a través de los medios del comunismo y de la apropiación de ellos de todas las riquezas para hacer más pobres a la sociedad, esa que ellos dicen que van a liberar. Entonces yo pienso con toda sinceridad que por el otro lado también el gobierno ha cometido muchos errores. Y los errores consisten en lo siguiente: para llegar a la presidencia se necesita ser político, hacer política, hacer proselitismo. Y si yo hago un proselitismo, estoy haciendo promesas a través de proyectos o planes de gobierno. Y cuando los planes de gobierno en su mayoría no se cumplen, se le está mintiendo a la gente que fue a votar pensando en que allí iba a encontrar una solución a su problema. Y si esa solución a su problema no se da, significa que ha sido engañado. Y si el presidente, el elegido, no sale a los medios de televisión para decirle a la gente: mire, yo les prometí esto, pero no se lo pude cumplir, pero la razón por la cual no se lo pude cumplir es por esto, esto y esto, y lo detalla con la misma elegancia, con la misma técnica, con la misma exactitud que lo hizo en las campañas y en los medios televisados mediante las confrontaciones con los demás candidatos, está cometiendo un error.
porque deja en la conciencia colectiva la idea de que fueron engañados. Yo me he sentido engañado. Por eso yo le doy la razón a la juventud, pero se la doy con cierta duda metódica de que en un momento determinado esa parte de la juventud no es la misma que hace relación al todo de la juventud, que tiene un propósito mucho más noble, más patriótico, más enfocado al bienestar de la nación, que al interés colectivo, al interés mínimo de un sector de la nación, que son los que comenzaron a hacer su trabajo. Por ejemplo, en Venezuela lograron conquistar y hoy tienen a Venezuela en la ruina. Ese no es el prototipo de estudiante al que yo me refiero. Yo me refiero al estudiante talentoso, aquel que es capaz de sentarse en una mesa con un presidente, con un ministro, y decirle al ministro y al presidente: señor presidente, con el mayor respeto, usted nos ha fallado por esto y por esto. Ese es el estudiante que merece admiración, pero no el que le tira piedras a una vitrina y se confunde con el buen estudiante. Entonces se ligan vándalos y estudiantes buenos. Entonces yo me pregunto, acuérdense de que una manzana podrida daña el resto que esté en la canasta. La del vándalo daña el prestigio de los buenos, y eso es lo que ha pasado en este momento en Colombia. La segunda cosa, yo me referiría al estado de la justicia colombiana. A mí me da mucha tristeza porque yo estudié Derecho, mis dos carreras eran Medicina y Derecho. Escogí el Derecho por considerar que era una de las dos carreras muy sublimes que tenía el espíritu de la nación, Medicina y Derecho. No queriendo decir que las demás no las tengan, por supuesto que sí, pero para mí esa era mi filosofía. Y resulta que yo encontré que el derecho está basado en la justicia y en el equilibrio. Y cuando entré por primera vez a un lugar donde allá yacía la famosa estatua de la justicia, vi a una bella mujer en mármol con una balanza y una espada. La balanza significa el equilibrio y la espada, la ley, la fortaleza, pero también tenía una venda en los ojos. Hoy los señores magistrados, algunos jueces, esa venda en los ojos la tienen puesta, pero le hicieron un hoyito, y por ese hoyito ven para ver de qué manera pueden sacarle el mejor provecho a sus actuaciones como juez o como magistrado. Entonces se crea alrededor de esa situación un espíritu mercantilista del ejercicio profesional y en consecuencia de la aplicación de la ley. De tal manera que cuando el juez o el magistrado se sienta, el mal magistrado se sienta, y ve que ese es un negocio productivo, tan productivo como el de la coca, pues entonces se pone la venda, hace el hoyito y le dice al calanchín: dile que fallo siempre y cuando necesito una platica en 30 o 40% del total del negocio que tengo aquí en mi juzgado o en mi oficina. Y ese magistrado o ese juez hace la evaluación, no aparece por ninguna parte, pone a terceros a funcionar. Los terceros le funcionan porque, de la necesidad tiene cara de hereje, el que no tiene principio. Y como tiene cara de hereje, aplica del abogado el sombrero. Dice: bueno, si voy a perderlo todo, es preferible recibir una parte. En síntesis, ese magistrado y ese juez, de ejemplo, 100 millones de pesos, se queda con más de la mitad él y el otro fue el que lo trabajó. El litigante fue el que lo trabajó y el otro se queda con lo restante de la plata. ¿Qué significa eso? Se configura un cartel. De ahí nace el famoso cartel de la toga, como está el del suero, como que vulgarmente hablando del suero son los comerciadores de queso, que cogen allá y abarcan, compran toda la leche, hacen su queso y quieren acabar con los minoristas que se rompen el cuero en las fincas, hacen su quesito para venderlo y no pueden competir. En ese estado ha llegado la justicia colombiana. Y yo me pregunto, ¿qué porvenir puede tener Colombia con una justicia corrompida?
vulgarmente corrompida, en donde el criterio del funcionario público, desde el que va a una oficina del Estado, como por ejemplo el Estado gubernamental de un departamento distrital, dice, bueno, aquí hay que hacer el serrucho, una parte para allá y otra parte para acá. Y el ciudadano se ha acostumbrado a oír, el que vota ya dice, bueno, roben algo, pero hagan algo. Hombre, ya cuando una sociedad llega a ese estado de postración tan bárbaro, tan espantoso, aquí no cabe otra que darle un revolcón al país para que el país asuma una posición digna, consecuente, con todo el esfuerzo que los antepasados hicieron para lograr lo que hemos llamado el Estado republicano o un país demócrata bajo una lucha de independencia. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ahora tenemos en el escenario a una posición que es de izquierda, comunista, leninista, que está motivada más por el deseo de volverse ricos ellos y empobrecer más a la sociedad colombiana. Y yo me pregunto, y es que el pueblo está ciego, es que el pueblo ya no ve, no piensa ni actúa, es que no tiene a Venezuela ahí mismo en la esquina para saber lo que ha ocurrido los 70 años, 60 años de Cuba, Nicaragua, todos esos países que hoy están sumidos en la miseria. ¿A qué se debe? A un país que le dio la espalda a la realidad. Y ahora lo mismo va a pasar en el Perú. Igual va a pasar en el Perú. Entonces alguien se pregunta, ¿y cómo puede estas fuerzas lograr ir ganándose el poder en los diferentes países? Yo les voy a explicar por qué. Porque la necesidad tiene cara de hereje. Y si el pueblo, tú, gobernante, no lo defiendes y no le metes la mano a la pobreza para reivindicarla, la estás poniendo allí como carne de cañón para que la utilicen, la sacrifiquen y se beneficien unos pocos. Señor presidente Duque, usted tiene que apuntar ya hacia la clase menos favorecida. Señores empresarios, bájense del bus, ganen menos y den más a la gente que lo necesita. De lo contrario, yo sé que a ustedes les queda muy fácil tomar un avión y perder un poco y recuperarse en otro país, como lo he dicho varias veces en mis artículos. Entonces yo me pregunto, si nosotros sabemos dónde está el mal, ¿por qué hacemos vista gorda si podemos atenderlo? Vamos ahora con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas las desprestigió Santos, el señor Juan Manuel Santos. ¿Por qué? Por darle cabida a esa izquierda comunista y darle asiento a una cosa que llamó proceso de paz, cuando para hacer la paz se necesitan condiciones. No puede establecer un presidente de la República, como fue Santos en ese momento, de vender el país, tirar el país por la ventana para hacer un proceso de paz. Así no se construye la paz, así se construye otro modelo de guerra. Y eso es lo que ha hecho el señor presidente, expresidente Santos, título que no lo debiera tener ya. Creó un modelo distinto de guerra, una guerra urbana, una guerra silenciosa, una guerra de daño basada en unas jóvenes que están necesitando que se les dé la mano, y aquellos que están deprimidos los utilizaron, los metieron en el tráfico de la droga, les pagaron bien y llamaron a una selección de personas que han llamado indígenas y que no son realmente tan indígenas como lo pensamos, para ponerlos allí como carne de cañón, o para que esos tipos aparecieran como unos soberanos en unos territorios inmensos, donde allí la única ley que se impone es la ley indígena y los mandatos de ellos, que son unos mandatos totalmente terroristas. Ahí se violan niñas, pasan cosas y ahí no actúa la ley colombiana. ¿Qué significa eso también? Que Colombia tiene un estado dentro de otro estado, y detrás del estado, dentro del otro estado, hay otro estado profundo que manejan las cabezas, los intelectuales,
que están comandados por otras organizaciones internacionales. Por ahí había publicado yo un libro que se llama La ONU, el Centro de Operaciones de Lucifer, otro La Toga del Diablo y otro La Revolución de las Angustias. Esos 3 libros que modestamente me tocó escribir durante la pandemia porque me estaba deprimiendo con todo lo que estaba pasando en el país que amo y que quiero defender, veo que se está cumpliendo. Esa ONU es un centro de sinvergüenzas que está operando para servirle allí a toda la camarilla de comunistas del mundo, con la dirección del señor Soros y muchos otros más. No creo en esa organización. Ese es falso. No creo. Esa es una organización pirata. Se volvió pirata porque nació con unos fines y unos propósitos muy nobles, muy diferentes a los que hoy tienen en estos momentos, en estos días, que están inclinados a dañar la humanidad para hacer un gobierno global, el famoso globalismo. La iglesia. Hay curas buenos, hay pastores buenos, pero hay muchos curas sin vergüenza y pastores también sin vergüenza que se infiltraron en las organizaciones religiosas para hacer proselitismo político y en vez de llevar la palabra que proviene de la Biblia, la palabra de Dios, están promoviendo la palabra de Satanás. Son unos satánicos con sotana y son unos satánicos con saco y corbata aquellos pastores que pregonan toda esa serie de cosas para envenenar el pueblo y hacerle variar la mentalidad cristiana que corresponde a un país que han llamado el Sagrado Corazón, que hoy es el país de Satanás. Yo termino diciendo que las Fuerzas Armadas y de Policía, a las que quiero mucho y que comencé a mencionar, deben hacer una catarsis dentro de la misma institución y el presidente debe estar en compañía de esa catarsis para que también se la haga él. Las Fuerzas Armadas de una nación son para defender la Constitución y las leyes de la República en un Estado soberano y republicano como Colombia. Para eso existe el estado de conmoción interna. Y le digo, señor presidente, que existen los derechos humanos. Al carajo los derechos humanos, si los derechos humanos ya están parcializados por naturaleza. Esos no son derechos humanos. Esos son unos diablos sentados allá recibiendo órdenes superiores de otros estamentos que quieren manejar el mundo. Señor presidente Duque, sométase a un juicio internacional, pero salve a Colombia y mande para el carajo esos derechos humanos que vienen aquí a desdoblar la verdad. Muchas gracias. Perdóneme, pero ya no pude aguantar más. Y le voy a decir por qué. Anoche hablaba con un gran amigo, un hombre optimista, que en Cartagena representa para mí uno de los valores más simpáticos, interesantes y más creativos que tiene la ciudad. Ese amigo se llama el capitán Jaime Borda Martelo. Y Jaime Borda Martelo se ha negado a aceptar cualquier cargo público en Cartagena para mejor servir a la ciudad con el espíritu cívico y desinteresado. Me ha dado algunos consejos porque me encontró en un estado de desesperación como veo el país, pero él ayer adoleció de lo que mismo me aconsejó y me decía: Zenén, esto lo veo grave, muy grave. Señor presidente Duque, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo le digo qué vamos a hacer, es ustedes y nosotros. Hagámoslo juntos, señor presidente. Solidaridad nacional. Enfrentemos a esos tipos. Somos mejores los buenos, somos más los buenos. Enfrentémoslos. Hoy es sábado. Muchas gracias y muchas bendiciones. Y excúsenme, pero hoy mi tono cambió. Chao.